Bueno, muy buenos días a todos. Simplemente dos palabras para daros la bienvenida a Girona y agradeceros que hayáis tomado todos la molestia, el viaje, etcétera, etcétera, pues para estar aquí esta mañana, durante el día de hoy y de mañana, para estas 26ª jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. En nombre del grupo de compañeros y compañeras de Girona, lo primero que quiero hacer después de esta bienvenida es agradecer a la propia sociedad, a la comisión ejecutiva actual y a Ana Rubio, que la preside, y también a Francisco Javier Anzoátegui, que ahora no veo por allá, que nos lió en estas cosas hace un tiempecito, cuando se decidió dónde se iban a hacer estas jornadas. Ha sido un gusto para nosotros, es un gusto para nosotros teneros a todos los compañeros y compañeras con nosotros aquí estos 2 días. Decidimos en su momento darle un cierto hilo conductor bastante amplio a las jornadas, para que cupiera, pues quizás no absolutamente todo lo que es interesante hacer desde nuestra disciplina, porque probablemente para eso no podría haber hilo conductor o un hilo más o menos temático, pero sí quizás una respuesta a algo que es habitual en congresos de la disciplina, y es, bueno, y algo así como ya no el futuro de la filosofía del derecho, sino cómo hacemos para convencerles a los juristas de que servimos para algo, ¿no? Y pensábamos, y así lo pensamos también en este grupo de investigación aquí, que una de las maneras en que podemos mostrar a los juristas que los filósofos del derecho servimos para algo es hablando del derecho. Y de ahí lo de filosofías del derecho positivo, que se puso como hilo conductor de este congreso. Ha dado lugar a una selección de ponentes que estamos seguros que será de gran nivel, y también a una call for papers en la que llegaron pues un muy buen número de comunicaciones, que excepto en los casos en que los autores o autoras de las comunicaciones nos han pedido expresamente que no se difunda vía web porque, bueno, están pendientes de alguna respuesta de revistas o cosas por el estilo, pues están colgadas en la web y las tenéis todos disponibles. Y a partir de ahí se hizo una selección con un procedimiento de doble ciego que ha dado lugar a dos ponentes que hablarán en el día de mañana, Encarnación Fernández y Andrés Gascón, que incorporan 2 ponencias, por tanto, seleccionadas en este procedimiento de Call for Papers. También quiero agradecer a todos los que han enviado sus trabajos para esta selección y para que fueran difundidos en la página. Sin más, desde un punto de vista organizativo, solo un par de cositas. Como habéis visto a última hora, por razones logísticas, pensamos que era bueno incorporar un servicio de autocares para poder venir hasta acá y desplazarnos después por la tarde hacia el centro de la ciudad y hacia el Hotel Meliá, que queda un poquitín más retirado del centro. Habrá el servicio, lo tenéis anotado, habrá el servicio en cada uno de los inicios y finales de las jornadas, esta noche y mañana igual. Y también tendremos un servicio de autocar que están aquí enfrente para aquellos que han reservado el almuerzo con nosotros. El almuerzo será en el restaurante Siloc. En el autocar tardaremos no más de 3 o 4 minutos en llegar, pero andando no es viable porque es ligeramente fuera de la ciudad, habría que andar por la carretera.
pero es un desplazamiento realmente muy corto y el lugar creo que vale la pena. Nada más, muchísimas gracias a todos y dejamos ya con la primera de las sesiones dedicada a la filosofía del derecho penal con María José Añón y Daniel González Lagier. Y yo me retiro para allá. Bueno, pues, ¿esto se oye? Muchas gracias y yo quiero comenzar por agradecer al profesor Jordi Ferrer y a todo el grupo de Filosofía del Derecho de la Universitat de Girona que aceptaran la organización de estas jornadas de la sociedad. No es una decisión fácil, yo diría que fue una decisión valiente y la verdad es que la organización pues es perfecta y quiero agradecérselo. Y también porque me parece que es importante mantener este punto de encuentro de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, que en realidad es un encuentro del área de Filosofía del Derecho. Y creo que es un punto de encuentro en el que, bueno, no siempre acudimos las mismas personas, pero es una referencia, una reunión bianual en la que podemos encontrarnos, podemos escuchar lo que están trabajando nuestros compañeros y mantener un poco el pálpito de lo que es el área, que sabemos que es un área muy plural y diversificada también en sus trabajos, pero que esto nos da también una riqueza a la hora precisamente de responder a la pregunta ¿qué podemos aportar?, ¿no? En este sentido, pues muchas gracias al profesor Jordi Ferrer y muchas gracias a todo el grupo de Filosofía del Derecho de la Universitat de Girona. Me han invitado a presentar al profesor Daniel González Lagier, lo cual pues para mí es una satisfacción muy grande porque es uno de los profesores que yo más admiro personalmente y también su trabajo, así que estoy encantada de que me haya correspondido. Y realmente en el área de Filosofía del Derecho no parece procedente ni necesario que yo presente al profesor Daniel González Lagier porque todo el mundo conoce su trabajo. Pero sí no querría no destacar algunos en trazos así, digamos, gruesos, algunos aspectos de su trayectoria y de su obra. El profesor Daniel González Lagier es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y creo que su obra es de sobra conocida, destacando sobre todo sus trabajos en el ámbito de la teoría de la acción, los hechos y también el concepto de responsabilidad y la fundamentación de la responsabilidad, no solo en el ámbito penal, pero especialmente en el ámbito penal. Entre sus obras yo creo que se puede destacar pues, su libro inicial de 1995, ¿no?, La teoría de la acción, Acción y norma en Fonrich, ¿no?, y al que siguió Fonrich y los conceptos básicos del derecho, Las paradojas de la acción en Marcial Pons 2013, y en esta área sobre teoría de la acción pues tiene numerosísimos artículos que no paso a enumerar, pero que se pueden destacar algunos, sobre todo los relativos a la prueba de la intención, que creo que es un tema al que le ha dedicado mucha atención, o hechos y argumentos, o la estructura de la acción humana. También en el campo de lo que sería, digamos, desde la teoría de la acción ha llegado a la de la neurociencia del derecho, que es de lo que hoy vamos a hablar, pues hay unos, bueno, va a hablar él, claro. Tiene destacados artículos como son Neopruebas y filosofía o La tercera humillación sobre neurociencia, filosofía y libre albedrío. También se puede destacar su libro Emociones, responsabilidad y derecho y un libro en proceso de publicación que es A la sombra de Hume, que yo creo que es un trabajo magnífico y que pronto estoy segura verá la luz.
No voy a detenerme, porque no procede aquí, destacar todas sus, digamos, sus intervenciones en congresos internacionales, en seminarios, sus aportaciones, sus conferencias en muchos países y en muchas universidades, pero sí que me gustaría señalar poner el acento en dos aspectos de la trayectoria del profesor Daniel González Lagier. Uno es su contribución a la revista Doxa, y haber hecho de Doxa, junto a todos los profesores de la Universidad de Alicante, pues una revista que ya desde el principio, desde 1984, fue una revista pionera y de reconocidísimo prestigio, pero que ha ido increciendo, yo creo, desde el punto de vista internacional. Nadie duda que es una revista absolutamente de referencia en el ámbito de la filosofía del derecho. Esto es trabajo de todos los profesores de la Universidad de Alicante, de Filosofía del Derecho, pero en el caso del profesor Daniel González Lagier, pues es cosecretario, ¿no? Con lo que significa que es un trabajo, podemos decir, un trabajo añadido y de gran compromiso con la revista, y esto todos los que, digamos, llevan revistas saben lo que significa, ¿no? El trabajo de mantener una revista así. Y por otra parte, su contribución también, junto con el resto de profesores del área, en el máster de argumentación jurídica, que creo que es un máster también de referencia, en el que se han formado, ya podemos decir, generaciones de juristas, no solo españoles, sino también de muchas universidades latinoamericanas, y que creo que la aportación del máster de argumentación jurídica es una aportación con un valor añadido enorme a la formación de los juristas en general. Yo creo que ahí está también la marca del profesor Daniel González Lagier, y pues quisiera reconocerlo aquí de alguna manera. Bien, el tema, finalmente, pues el tema del que hoy va a tratar es neurociencia y responsabilidad penal, que es uno de los temas fundamentales a los que se dedica, y en este contexto de la pregunta de la filosofía del derecho positivo, estaríamos en el contexto de la filosofía del derecho penal, que, bueno, se suele decir que la parte general del derecho penal en realidad es filosofía del derecho. Y bueno, aquí estaría un poco situado este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Quería comenzar agradeciendo a la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política la invitación a presentar esta ponencia aquí, lo cual para mí es claramente un gran honor, que les agradezco mucho. También a los responsables y directores del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Girona, casi me confundo por alguna razón que Jordi sabe, por haber hecho viable esa invitación, y a María José Añón por su presentación, que creo que demuestra cómo el cerebro, cuando está lleno de afecto y cariño, pues exagera mucho las cosas fruto de ese cariño. Tanto la revista como el máster de argumentación jurídica son proyectos colectivos en los que yo he contribuido en parte, pero una pequeña parte. Bueno, el tema efectivamente que me corresponde es el de filosofía y derecho penal, y a esta pareja, filosofía y derecho penal, yo he añadido un tercer elemento, que sería el de la neurociencia. Lo que a mí me va a interesar es comentar algunas cuestiones que me parecen, algunos retos que creo que la neurociencia puede plantear al derecho penal y que tienen importantes implicaciones filosóficas. Si uno se pregunta qué tienen en común la neurociencia, la filosofía del derecho y el derecho penal, hay muchas cosas, obviamente, pero hay una que me llama especialmente la atención y quizá pueda servir de hilo conductor para lo que quiero decir, que es la preocupación o el interés por construir una concepción del ser humano. La naturaleza del ser humano es un presupuesto de los intentos de justificar la sanción penal, la responsabilidad penal, dado que asume que los seres humanos son responsables en la medida que son libres, en la medida que pueden evitar lo que han hecho, podrían haber actuado de otra manera, y esto implica cierta concepción del ser humano. La naturaleza del ser humano es también, obviamente, un tema clásico de la filosofía en general.
y es también un trasfondo en muchas discusiones que se están teniendo a partir de los descubrimientos, por llamarlo así, de la neurociencia. Cuando estos descubrimientos tratan de aplicarse al ámbito de las ciencias humanas, aparece una determinada concepción de la naturaleza humana. De todas formas, no es fácil especificar qué es lo que se quiere decir cuando uno habla de la naturaleza humana o de la naturaleza de X, de lo que sea. Yo diría que destacaría dos sentidos de naturaleza de algo. En un primer sentido, podríamos decir que naturaleza equivale a preguntarse por la esencia de algo. Si me pregunto por la naturaleza humana o la naturaleza del ser humano, lo que estoy buscando es qué propiedades son necesarias para poder hablar del ser humano. Una de esas propiedades que si ya no tiene, entonces ya no clasificaríamos el ser humano como lo hacemos. Naturaleza como esencia. Pero otras veces hablamos de la expresión naturaleza para contraponerla a lo que es convencional, lo que es artificial, lo que es social, lo que es cultural, lo que es normativo. Son dos sentidos distintos de naturaleza y eso permite combinarlos sin que sea realmente una redundancia hablar de la naturaleza natural del ser humano o una contradicción hablar de la naturaleza social del ser humano. Tiene pleno sentido decir que el ser humano tiene una naturaleza más natural, en el sentido de más cercano a lo que no es convencional, lo que no es social, etcétera, más física, en el sentido de physis, en el sentido griego, o que el ser humano tiene una naturaleza más bien social y que hay que acentuar ese aspecto. No hay, como digo, ningún contrasentido en afirmar estas cosas. De hecho, se habla de una naturalización de la concepción del ser humano, una naturalización de la naturaleza humana. Pues bien, es evidente que a lo largo de la historia, a partir de Aristóteles, que tenía una concepción, como saben todos ustedes, mixta de la naturaleza humana, es un ser, es un animal, pero también es un ser racional, el ser humano. A partir de entonces podríamos decir que la historia de la filosofía ha ido oscilando entre una concepción más cercana a destacar los aspectos más físicos, más naturales, en el sentido de physis de la naturaleza humana, y unas concepciones que destacan, por el contrario, el aspecto más social, más convencional, más normativo. De hecho, diría que hoy en día hay una tendencia importante en filosofía a destacar el primer aspecto, a destacar el aspecto más natural del ser humano. Una tendencia fuerte, entonces, a la naturalización de la concepción del ser humano, inspirada sobre todo por el enorme desarrollo de las ciencias empíricas y muy en particular por el desarrollo de la neurociencia. El lugar central que tiene el cerebro en todas las actividades humanas, en el razonamiento, en la acción, etcétera, hace que la neurociencia se convierta en un campo de estudios central para el estudio de la naturaleza humana. Sin embargo, en el derecho penal, frente a los embates ya del positivismo penal, de la ciencia de la criminología, Lombroso, etcétera, se advierte una especie de huida hacia la normativización que yo creo que ahora la neurociencia está poniendo de manifiesto de una manera incluso más intensa. Y en este contexto, entonces, a mí me interesa discutir tres retos que la neurociencia plantea para una concepción del ser humano. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión del libre albedrío. Algunos neurocientíficos han hecho ciertos experimentos y creen o se interpreta como si hubieran realmente demostrado empíricamente que carecemos de libre albedrío. Es decir, una demostración empírica de la tesis fuerte del determinismo universal. Todo está determinado y, por lo tanto, el hombre no es una excepción, no es una isla de libertad en medio de un mundo totalmente determinado por leyes causales. Ese es el primer reto para una concepción de la naturaleza humana que pretenda destacar el aspecto social, normativo, convencional. El segundo reto tiene que ver con la concepción que se pueda tener de los estados mentales. Los estados mentales son un tipo de entidades un tanto extrañas porque tienen ciertas características que no parecen poder explicarse fácilmente desde la perspectiva de un mundo completamente físico. Y por eso, desde el dualismo cartesiano, solemos distinguir entre los estados mentales y los estados cerebrales, entre el aspecto mental, inmaterial y el aspecto físico. Sin embargo, la neurociencia parece apuntar a la idea de que los estados mentales, como un tipo de sustancia distinta o de entidad distinta del cerebro, no existen.
y eso plantea ciertas dificultades para encajarlos en una concepción científica del mundo. Y los estados mentales son un aspecto central, al igual que la libertad, para la responsabilidad penal. El dolo, la culpa, etcétera, están fundados tradicionalmente a partir de ciertos estados mentales, como la intención, el conocimiento, las carencias, etcétera. Y el tercer reto que me gustaría discutir tiene que ver con la cuestión de la normatividad. También la neurociencia pretende mostrar que esa concepción de las normas, de lo normativo, como un mundo autónomo, independiente de la realidad natural, es una concepción equivocada. Pretende que las normas, por ejemplo, de la ética, de la moral, pueden reconducirse a cierto tipo de leyes de la naturaleza. Y entonces esta huida del derecho penal hacia la normatividad, cuando se le plantea que el ser humano no es libre o que los estados mentales no existen, sería una huida en una dirección equivocada, porque realmente tampoco la normatividad es un mundo independiente del mundo de la naturaleza, de la física. Bueno, estos son los tres puntos que quería discutir, pero permítame antes un par de matizaciones, de precisiones. La primera es que cuando yo hablo en general, en un sentido muy amplio, de neurociencia, en realidad debería ser más preciso y distinguir entre la neurociencia en sentido estricto y las neurodisciplinas. La neurociencia en sentido estricto sería el estudio de cómo funciona el cerebro, y de ahí se ha desgajado una rama de la neurociencia muy relevante, que sería la neurociencia cognitiva, que estudia cómo funciona el cerebro en los procesos de razonamiento y de adquisición de conocimiento. Pero a partir de esa rama central de la neurociencia y su derivado, la neurociencia cognitiva, han salido muchas ramificaciones, muchas neurodisciplinas. Algunos autores las llaman incluso neurotonterías. Se habla de neuroeconomía, no digo que sean tonterías, digo que a veces algunos autores, algunas de ellas, se acercan más a neurotonterías. Se habla de neuroeconomía, neuroreligión, neuroargumentación o neuroretórica, neuroética, neuroderecho, neuromarketing, etcétera, etcétera, etcétera. Se aplica la expresión neuro a casi cualquier rama del conocimiento, especialmente de las humanidades, y se intenta hacer un análisis de esos ámbitos tradicionales, pero desde una perspectiva nueva, desde la perspectiva de los conocimientos neurocientíficos. Yo diría que la neurociencia es una ciencia en sentido estricto, aunque una ciencia incipiente todavía, no hay un tronco común de conocimientos unánimemente o consensuadamente aceptados. Pero las neurodisciplinas, pues hay que tener más cuidado con ellas, porque, por ejemplo, cuando se trasladan algunos conocimientos de la neurociencia al ámbito del derecho o de la ética, pues entonces inevitablemente se están asumiendo una serie de interpretaciones, de conceptos, etcétera, que distorsionan mucho la idea de ciencia, y eso se acerca mucho entonces a hacer filosofía, muchas veces en los conocimientos adecuados. Por ejemplo, la neurociencia nos dice que, como veremos enseguida, 350 milisegundos antes de tomar una decisión, el cerebro ya se ha puesto en marcha para satisfacer esa decisión, antes de que el sujeto sea consciente de que la ha tomado. Eso lo dice la neurociencia. La neuroética nos dice que carecemos de libre albedrío. Pero esto lo dice la neuroética, no lo dice la neurociencia. Esto ya es una interpretación que presume cierto concepto de libre albedrío, etcétera, etcétera. La segunda precisión tiene que ver con cómo entender la neuroética y el neuroderecho, estas disciplinas que más nos afectarían a nosotros. Uno puede entender neuroderecho o neuroética como el derecho de la neurociencia o la ética de la neurociencia, o como la neurociencia del derecho o neurociencia de la ética. Me explico. El derecho de la neurociencia sería el interés por ver cómo debemos regular las investigaciones en neurociencia, los conocimientos que la neurociencia permite, etc. Por ejemplo, parece que es posible construir una especie de detectores de mentiras sumamente precisos a partir del examen del funcionamiento de ciertas ondas cerebrales. La cuestión es si el derecho debería entrar a aceptar este tipo de neuropruebas, podríamos llamarlo así, cómo debería regularlas, a qué condiciones, si hace falta el consentimiento del sujeto sobre el que se investiga o no. Este tipo de cuestiones serían relativas a un derecho de la neurociencia. O cómo regular las posibilidades de mejora del cerebro humano por medio de técnicas genéticas, etc. Esto es algo, este tipo de investigaciones, que debería ser objeto de análisis desde el punto de vista de la ética y de regulación desde el punto de vista del derecho.
Pero esto hay que distinguirlo de lo que aquí voy a desarrollar, que es más bien la neurociencia del derecho, la neurociencia de la ética, es ver en qué medida las aportaciones de la neurociencia son relevantes para e impactan en el derecho y en nuestra concepción de la moral. La cuestión, por ejemplo, del libre albedrío y cómo impacta eso en la idea de responsabilidad penal, o la cuestión que se plantean algunos autores de cuál es el papel de la oxitocina o de las llamadas neuronas espejo en el desarrollo de valores, es una cuestión que afecta entonces a la neurociencia de la ética o neurociencia del derecho. Bien, con estas precisiones entonces comienzo con el primero de los tres retos que quisiera discutir, que es el de la neurociencia y libre albedrío, neurociencia y libertad. El lugar común para hablar de este intento de la neurociencia de discutir si los seres humanos son realmente libres o no, son unos experimentos de un neurocientífico, Benjamin Libet, en Estados Unidos, allá por los años 80 del siglo XX. Era conocido que cuando tomamos una decisión, por ejemplo, de levantar un brazo, nosotros tomamos la decisión, eso provoca de alguna manera que el córtex motor envíe una señal eléctrica a nuestros músculos del brazo y que el brazo se levante. Y era conocido también cierta actividad eléctrica preparatoria que se conocía como potencial de preparación. Y se suponía que el potencial de preparación ocurría desde el momento en que uno toma la decisión y el momento en el que el córtex motor envía la señal al músculo. El potencial de preparación es una manera de preparar al cerebro para luego enviar esa señal al músculo. Y Benjamin Libet estaba interesado en averiguar exactamente en qué momento se producía el potencial de preparación. Y por eso colocó a una serie de voluntarios ante un reloj y les pidió, todos ellos con unos electrodos, y les pidió que en un momento determinado tomaran la decisión de levantar un dedo y anotaran mentalmente, y luego ya por escrito, la hora que ponía ese reloj especial que les había puesto delante. Entonces estos sujetos de repente decidían levantar un dedo y anotaban el momento en que habían sido conscientes de haber tomado esa decisión. Mientras Benjamin Libet observaba en qué momento se producía esa actividad preparatoria, ese potencial de preparación. Y lo que descubrió es que en casi todos los casos se producía 350 milisegundos antes de que el sujeto fuera consciente de haber tomado una decisión. Estos experimentos se repitieron posteriormente y han sido avalados por posteriores experimentos hasta llegar a la conclusión de que en ocasiones incluso 7 segundos antes, que es muchísimo, 7 segundos antes de tomar la decisión ya se activa el potencial de preparación. Hasta el punto además que en algunos experimentos se les pedía a los voluntarios que decidieran si levantaban el brazo de la mano derecha o de la mano izquierda. Y cuando se activaba la parte izquierda del cerebro, levantaban la mano derecha y viceversa. Y esto los experimentadores podían determinarlo con un alto grado de precisión hasta 7 segundos antes, incluso en algunos casos iba a levantar la mano derecha o la mano izquierda. Todo esto se interpretó diciendo que la decisión consciente no tiene eficacia causal en la acción que realizamos y que la sensación de que somos libres y de que hemos decidido nosotros es una mera ilusión. Por lo tanto, se interpretó como haber podido demostrar empíricamente la falsedad del libre albedrío. Claro, los experimentos tipo Benjamin Libet, varios de estos, muchos, tienen algunos problemas metodológicos, en mi opinión, importantes. Fundamentalmente hay problemas con la medición del tiempo, sobre todo en los experimentos originales de Benjamin Libet, y lo que les resta cierta fiabilidad. Pero además es que están abiertos a varias interpretaciones distintas a la conclusión que se saca negando el libre albedrío. Están abiertos, por ejemplo, en la interpretación que hacía el propio Benjamin Libet de que la libertad consiste en el derecho de vetar el potencial de preparación que ya el cerebro había empezado por su cuenta. O están abiertos especialmente a la interpretación de que esto solo funciona así cuando se trata de mover un dedo, pero no cuando se trata de realizar una acción compleja que requiere una deliberación. Levantar un dedo, o el dedo derecho o el dedo izquierdo, no requiere ninguna deliberación y entonces es posible que hayamos encargado al cerebro, una vez que oímos las instrucciones, que él vaya adelante con el experimento. Pero, bueno, muchos penalistas ponen de manifiesto, en España sobre todo Mercedes Pérez del Manzano, este problema de los experimentos tipo Libet. Pero al mismo tiempo parece haber en los penalistas una asunción de que va a ser posible demostrar
en algún momento que el libre albedrío es falso, que cabe la posibilidad de que la neurociencia empíricamente demuestre la falsedad del libre albedrío. Y esto ha hecho que muchos penalistas se refugien en lo que desde un punto de vista filosófico llamaríamos una postura compatibilista. El compatibilismo es una postura filosófica planteada frente al problema del determinismo que trata de hacer compatible la idea de que todo está determinado con la idea de que aún así nosotros somos libres o al menos responsables de nuestras acciones. Dos tesis aparentemente contrarias se intentan compatibilizar. ¿Cuáles son las distintas estrategias para hacer esto? Bueno, pensemos en cuáles serían los presupuestos. Pensemos primero en cuáles serían los presupuestos para decir que somos libres. En primer lugar, parece que tenemos que tener distintas posibilidades de acción. Si podemos actuar libremente, podemos actuar de una u otra manera, o al menos actuar o omitir actuar en ese momento. Por lo tanto, este sería el principio de posibilidades alternativas. Tenemos que tener alguna posibilidad alternativa para poder decir que hemos actuado libremente. Y la segunda idea es que debemos ser el control último, la fuente última. Debemos tener el control último, ser la fuente última de la acción que realizamos. No tiene que venir completamente determinada por factores causales externos a nosotros. La idea de ser, en última instancia, la fuente de esa acción. Pues las distintas estrategias de los compatibilistas tratan de mostrar que estos dos, o alguno, o estos dos requisitos no son realmente necesarios para hablar de libertad o para hablar de responsabilidad. El primer tipo de estrategias, y estoy generalizando y simplificando mucho, los podríamos llamar estrategias redefinicionistas. Estas estrategias lo que hacen es dar una distinta definición de libertad o de responsabilidad. Por ejemplo, la estrategia redefinicionista clásica es la de Hobbes o Hume, cuando distingue entre libertad de acción y libertad de voluntad. Nos dicen, la libertad consiste en la coherencia entre nuestros deseos, entre lo que queremos y lo que hacemos, aunque lo que queremos, aunque nuestros deseos, vengan determinados. Así que hay una coherencia entre nuestros estados psicológicos y nuestras acciones, ya somos libres, aunque nuestros estados psicológicos vengan determinados. Es una manera de hacer compatible el determinismo con la idea con esa idea de libertad. Otras veces lo que se dice es, la libertad consiste en el hecho de que no podemos predecir cuáles van a ser nuestras acciones, aunque sepamos que están determinadas, esa predicción es totalmente imposible dada la complejidad de las leyes que aparecerían involucradas en ese intento de predicción. Así que la libertad consiste en no saber cómo vamos a actuar, no saber cuáles son las causas que inciden en nuestra acción. O una estrategia más reciente, la de Harley Frankfurt, consistente en decir que la libertad consiste en la coherencia entre mis deseos de primer nivel y mis preferencias o deseos de segundo nivel acerca de cuáles deberían ser mis deseos de primer nivel. Cuando yo estoy satisfecho con mis deseos, entonces soy libre. Si tengo un conflicto entre mis deseos y lo que yo quisiera que fueran mis deseos, entonces no soy libre. O entre mis valores, dicen algunos, y mis deseos. A mí este tipo de redefiniciones me dejan muy insatisfecho, porque me parece que están debilitando mucho la noción de libertad, hasta el punto de que uno piensa que ya no se reconoce lo que queremos decir cuando afirmamos que actuamos libremente. La idea de posibilidades alternativas y sobre todo la idea de fuente última de la acción me parece que es ineliminable y que estas son solamente intentos de sortearlo. El segundo tipo de estrategias tiene que ver con el uso de ejemplos y personajes para demostrar que el principio de posibilidades alternativas no es un principio básico para la libertad. El autor más conocido en ese sentido es Harley Frankfurt, pero hay un antecedente en Locke que es mucho más sencillo. Locke nos dice, llamaríamos libre a una persona que está encerrada dentro de una habitación y permanece de buen grado en esa habitación sin intentar salir, sin saber que la puerta está cerrada y en realidad no puede salir. ¿Por qué? Porque aunque no tiene posibilidades alternativas, diríamos que todavía es libre. Luego, el principio de posibilidades alternativas no es básico para la libertad. Yo diría, bueno, no estoy seguro de que aquí no haya ninguna alternativa. Esa es una posibilidad, mostrar que en estos casos también hay alternativas, pero en todo caso esto elimina el principio de posibilidades alternativas como requisito para la libertad, pero no el de fuente o control último. Yo aquí, en este ejemplo, en el ejemplo de Locke, soy responsable porque no intenté salir. Entonces, lo que yo hice es consecuencia de lo que yo decidí hacer y, aunque no tenía otra opción, yo no lo sabía, pero la fuente última de mi acción fui yo. Entonces, me parece que este tipo de estrategias, más que mostrar el compatibilismo, lo que hacen es reforzar el principio
la importancia del principio de control. Y el tercer tipo de estrategias, que es la preferida por los penalistas casi unánimemente, es la estrategia del error categorial. Consiste en decir que aquí hay un inmenso error porque el determinismo es una cuestión relativa a las ciencias empíricas y la libertad es una cuestión relativa a las ciencias humanas, es una cuestión social. Luego, no podemos atacar un concepto que tiene que ver con nuestra dimensión social usando un concepto que tiene que ver con la dimensión puramente natural. Hay una especie de error categorial. Y esta es la estrategia preferida, diría, por los penalistas. Como muestra un botón. Hassemer, por ejemplo, sostiene, y me parece que lo hace de manera muy enfática y clara a la vez, quien por las razones que fuere niegue que los seres humanos pueden ser responsables de lo que hacen, elimina una pieza clave no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino también de nuestro mundo. Vulnera el fundamento normativo de nuestro trato social, el reconocimiento como personas. La base de ese reconocimiento es la expectativa recíproca de que nuestros congéneres no nos ven como un sistema compuesto por huesos, músculos y nervios, sino que nos perciben también como personas y se conducen en función de esa percepción. Por ello, responsabilidad e imputación no descansan en conocimientos de la biología humana, sino en razones sociales. Parece que aquí se reconoce fácilmente el argumento al que quiero apuntar, pero también es un argumento muy frecuente entre filósofos del derecho, recuerdo un artículo de Liborio Hierro donde venía a sostener algo parecido, y entre filósofos en general. La idea es que la idea de libertad, el libre albedrío, es un juego del lenguaje que necesariamente tenemos que jugar, es un presupuesto de nuestra vida social, es un presupuesto ineliminable de nuestras emociones sociales, como diría Strawson, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas versiones de este argumento. Pero a mí esta idea de que la libertad es un concepto exclusivamente normativo y no tiene ningún contacto con las cuestiones más empíricas también me deja insatisfecho. En el fondo es una nueva estrategia redefinicionista. Me deja insatisfecho sobre todo porque la idea de control último o de ser la fuente última de nuestras acciones me parece que también es un presupuesto de nuestras prácticas sociales. No es algo que hayan inventado los neurocientíficos, este requisito. Muchas veces cuando se dice que es un error categorial exigir este requisito, se está presuponiendo que es un requisito impuesto por los neurocientíficos, pero no, es un requisito impuesto por nuestra manera de entender la libertad, la idea de fuente última e incluso quizá la idea de posibilidades alternativas. El derecho recoge claramente la idea de control y en casos en que se demuestra que no hubo ese control, pues suspende la responsabilidad penal, la sanción, etc. Luego, me parece que es cerrar la puerta a la relevancia de las cuestiones empíricas, llevar la noción de imputación, de responsabilidad de libertad exclusivamente al ámbito normativo. ¿Quiere decir esto que no hay entonces salida al dilema? Si el compatibilismo no funciona, necesariamente tenemos que asumir el determinismo y socavar o construir de otra manera la responsabilidad penal. Bueno, yo ensayaría o probaría, sugeriría una salida que podría ser la de asumir un incompatibilismo libertarista. Si uno no es compatibilista, es incompatibilista, y los incompatibilistas pueden ser deterministas o libertaristas. Y yo diría que hay ciertas razones para sostener un incompatibilismo libertarista, que se basarían más o menos en, primero, la idea de que efectivamente libertad y determinismo son incompatibles. Luego, uno de los dos tiene que ser falso. Segundo, la idea de que tenemos una experiencia muy fuerte, ineliminable, de que somos libres. Esta es una experiencia que todos tenemos, es decir, le dice que es una experiencia tan intensa que no podemos vivir al margen de ella, no podemos aparcarla salvo en las conferencias y en la teoría, pero luego vivimos asumiendo que somos libres y que tenemos experiencia de que somos libres. Esto no sería suficiente, me parece, para mostrar que el determinismo es falso, pero hay además un argumento para señalar que es imposible desde el punto de vista empírico demostrar la corrección del determinismo universal. Si resulta que el determinismo no es que todavía no se haya demostrado, sino que es imposible demostrarlo empíricamente, entonces ahí todavía podemos confiar en el libertarismo. Creo que hay varios argumentos que van en esta dirección, pero yo el que mejor conozco es uno de von Wright. Von Wright sostiene que el determinismo, Henry von Wright sostiene que el determinismo universal es imposible de demostrar por razones conceptuales. ¿Por qué? Porque la noción de causa, en última instancia, descansa en la noción de acción, y la noción de acción presupone la de libertad. La idea de von Wright es que las relaciones causales
son distintas de las meras regularidades en la naturaleza. Una cosa es que el Sol salga y luego venga la Luna, y otra cosa es que el Sol cause la Luna. No decimos que el Sol causa la Luna, es una mera regularidad. Para encontrar si realmente hay una relación causal entre dos acontecimientos, y lo que dice el determinismo es que todo está causado, necesitamos realizar ciertos experimentos. Necesitamos producir la causa en un momento determinado, por ejemplo, P en un momento determinado, y observar a ver qué ocurre con Q. Supongamos que hacemos P y Q ocurre. Luego dejamos de producir P y vemos que Q no ocurre. Luego, en un momento en que P no ha ocurrido, lo provocamos nosotros y vemos que Q ocurre. Y acabamos convencidos de que entre P y Q hay una relación causal. Hay algo más fuerte que una mera casualidad, y una relación causal. Pero esto lo hemos hemos llegado a ese convencimiento por medio de la experimentación, que es un tipo de acción. Cada vez que producíamos P para ver si ocurría o Q, estábamos asumiendo que si nosotros no hubiéramos producido P, P no hubiera tenido lugar. Es decir, que P no estaba determinado, que P era algo contingente. Pensemos en los experimentos de Benjamin Libet. Libet nos dice, resulta que lo que produce el movimiento del dedo no es la decisión del sujeto, sino, por ejemplo, tiene la hipótesis de que puede ser alguna estimulación de cierta zona del cerebro. Ahora, para comprobar que hay una relación causal entre esa zona del cerebro y la decisión consciente, tiene que estimular, por ejemplo, eléctricamente esa zona del cerebro y ver si se produce la decisión o si se levanta el dedo. Luego dejar de hacerlo y ver si se produce o no ese movimiento. Para lo cual está asumiendo que la estimulación de esa zona del cerebro es una contingencia, algo que él está produciendo. A veces se ha dicho que Fourie confunde la cuestión ontológica de las relaciones causales, de qué son, con la cuestión epistemológica de cómo las descubrimos. Pero él creo que va más allá. Creo que la manera de interpretarlo sería diciendo que si no fuera porque podemos actuar en la naturaleza para ver relaciones causa-efecto, ni siquiera comprenderíamos la noción de relación causal. No es una cuestión solamente de descubrir en cada caso concreto cuándo se da o cuándo no se da esa relación causal. La noción de causa, entonces, presupone la de acción, y la de acción presupone la de libertad, la de que aquello que estamos produciendo no estaba determinado. Si esto es así, no es posible demostrar que todo está determinado desde el pasado más remoto hasta el infinito más lejano, sino que cada vez que comprobamos una relación causal entre dos acontecimientos, presumimos que la causa la hemos producido nosotros y, por lo tanto, que no estaba determinada. Si descubrimos que estaba determinada, nos vamos un paso más atrás, pero entonces la causa anterior también presumimos que no estaba determinada. Este tipo de juegos quizá muestran que la idea de acción y la idea de libertad no solo forman parte esencial de nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de la vida social, sino también de nuestra manera de entender el mundo natural. No podemos salir fuera de nosotros mismos para demostrar que nosotros estamos completamente determinados. Esto es algo que el lenguaje no nos permite. Si es imposible la demostración empírica libre del determinismo, ahí tenemos un asidero quizá más fuerte para ser incompatibilistas libertaristas, tratando de fundar este incompatibilismo de una manera, como veremos enseguida, coherente con el materialismo, diría yo. Y este problema es, me parece, el que hay detrás, este intento de demostrar algo que en el fondo no se puede demostrar, lo que hay detrás de muchas paradojas que surgen cuando los neurocientíficos nos dicen hemos demostrado que no existe el libre albedrío. Y bueno, ¿qué mérito quieres atribuirte? Si estás determinado a demostrarlo o no demostrarlo. O cuando nos dan razones para intentar convencerlos, y las razones aquí ya no tendrían ningún papel, serían las causas que te llevan a expresar esas razones. Creo que se olvida que si todo está determinado, no solo están determinadas las acciones, también los pensamientos. Entonces no tiene sentido que nos preguntemos cuál sería la justificación del derecho penal si todo está determinado, y proponer justificaciones utilitaristas si todo está determinado. El pensamiento también está determinado, lo que estás proponiendo no tiene más sentido que la acción que dices que está determinada. Segundo punto. El segundo punto que quería discutir es el de la relación entre la neurociencia y los estados mentales. Y este punto tiene, me parece, dos dimensiones. Por un lado está el problema ontológico de los estados mentales y por el otro está el problema epistemológico. Y los dos tienen que ver con el derecho penal en un sentido amplio que incluye también el procesal penal. Obviamente los estados mentales son un presupuesto de nociones como la de dolo, culpa, etc. Y obviamente probar los estados mentales es una cuestión compleja. ¿Cuál es el problema
ontológico de los estados mentales? Bueno, los estados mentales parecen tener ciertas propiedades, podríamos llamarlas las propiedades de lo mental, que no son fácilmente explicables desde un mundo completamente físico. Por ejemplo, los estados mentales, cada uno conoce sus estados mentales, sus deseos, creencias, intenciones, etcétera, de una manera directa, por introspección. Yo sé cuáles son mis intenciones, la de tomarme una cerveza cuando termine la conferencia, sin necesidad de observarme y ver qué voy a hacer cuando termine la conferencia. No sé directamente, porque esas son mis intenciones. Tengo un acceso directo a mis intenciones, a mis conocimientos, a mis creencias, a mis deseos, a mis emociones, a mis dolores, etcétera, sin necesidad de observar mi conducta. Esto es algo muy raro, porque parece ser que es el único tipo de cosa sobre la que tengo un acceso directo sin necesidad de observación empírica desde fuera. Mis estados mentales, o muchos de ellos, además, tienen contenido significativo. Los filósofos hablan de intencionalidad, pero es una expresión en español muy confusa, ¿no? Pero la idea es que los estados mentales, las creencias, las intenciones, son sobre algo, tienen un significado, tienen un contenido. ¿Cómo es posible que el mundo físico tenga un contenido semántico? Esto es muy difícil de explicar. Cada estado mental, o muchos estados mentales, se conocen de una manera peculiar. Es distinto la sensación que nos deja tomar un trozo de chocolate que la sensación que nos deja escuchar un concierto de Bach. Esta manera distinta de ser percibida, los filósofos la llaman qualia, por analogía con los cuantos en física, ¿no? Pero es muy difícil que algo físico tenga esta sensación peculiar que tiene que ver con la conciencia, con la introspección. Y además estos estados tan difíciles de entender y que tradicionalmente se han interpretados como inmateriales, no ocupan espacio, aunque ocurran en un momento determinado, no ocupan espacio dentro del dualismo cartesiano. Además resulta que interactúan con el mundo físico. Mis creencias junto con mis deseos provocan mis acciones. Interactúan de una manera aparentemente causal con el mundo físico. Todo esto es muy difícil de explicar y eso es lo que hace que se hayan sostenido posturas dualistas y que las posturas dualistas sean tan sugerentes y tan difíciles de evitar. Sin embargo, la neurociencia apunta más bien a la idea de que no hay estados mentales como algo distinto de estados cerebrales. Lo que hay es actividad física, actividad cerebral, actividad eléctrica, química en el cerebro, en última instancia física. Allá por los años 30-40 del siglo pasado, Wilder Penfield era un neurocirujano que operaba a pacientes aquejados de epilepsia. Operaba a los pacientes extirpándoles ciertas zonas del cerebro para tratar de curar la epilepsia. En aquella época, dado que por lo visto en el cerebro no tenemos receptores nerviosos que puedan provocarnos dolor, se operaba con anestesia local, se operaba el cerebro, se quitaba la parte superior del cráneo con anestesia local y para evitar, y el sujeto estaba consciente. Entonces Penfield, para evitar que extirpar una zona que no debía del cerebro, estimulaba eléctricamente ciertas zonas del cerebro de los pacientes y les preguntaba, ¿ahora qué sientes? Y unos, pues, en una zona decían ciertas palabras más o menos incoherentes, en otros veían visiones, en otros oían música, y él iba anotando cada zona del cerebro qué función tenía, y construyó así un mapa del cerebro. Un mapa preciso pero bastante fiable que ha sido posteriormente, con las técnicas de neuroimagen, puede observar la actividad cerebral por medio de ciertas máquinas, más o menos avalado y completado. Y esto parece indicar que hay una correlación muy estrecha entre zonas del cerebro y ciertas actividades en ciertas zonas del cerebro y estados mentales. Parece indicar que detrás de los dolores hay una actividad en cierta zona del cerebro, detrás de las emociones una actividad en una zona distinta, etcétera, etcétera. Esto ha sugerido que en realidad los estados mentales, deseos, creencias, etcétera, no son otra cosa que estados cerebrales. Ha surgido lo que en filosofía llaman la tesis de la identidad. ¿Qué son los estados mentales? Son estados cerebrales. Hay no solo una correlación, sino que los estados mentales son estados cerebrales. Y el materialismo, las posturas materialistas más radicales, el materialismo reduccionista o eliminacionista, lo que viene a decirnos es que en un futuro podremos olvidarnos del lenguaje de la psicología, del lenguaje que hace referencia a intenciones,
creencias, etcétera, y describirlo todo en términos neurocientíficos, en términos de actividad cerebral. El materialismo eliminacionista dice que los estados mentales no existen, son una forma anticuada de hablar, que ya acabaremos desplazando. El reduccionista dice puede ser una forma útil de hablar en la calle, de mantener el lenguaje ordinario, pero desde luego no es un lenguaje mínimamente científico. La psicología queda completamente desplazada de las ciencias, al menos la psicología popular o psicología de sentido común. Bueno, esto es muy radical para aceptarlo como una manera de entender los estados mentales. Simplemente decir que no existen. Y claro, para los penalistas implica un problema grave si no existen los estados mentales. Entonces lo que ellos piensan es que habrá que definir el dolo y la culpa de manera al margen, de manera que sea al margen de estos elementos, estos datos de la psicología. Y efectivamente derivan de nuevo en este ámbito hacia la normativización de estos conceptos. Proponen conceptos de dolo como conocimiento, el dolo ya no es intención, es solo conocimiento, y el conocimiento se presume a partir de una serie de indicios normativamente tasados que se van construyendo por vía jurisprudencial normalmente. También es muy clara de esta perspectiva, que es muy generalizada en el derecho penal, la opinión de Hruska. Hruska nos dice, no existen hechos dolosos como tales, es decir, en el mismo sentido en que existen hechos externos. Existen en tan escasa medida como existe la voluntad o la libertad humana, las acciones, la responsabilidad o la culpabilidad. Nos parecerá aún más sencillo si pensamos en que ningún científico natural, en tanto que tal, daría con estas cosas. Como todo lo espiritual, tampoco el dolo se determina y prueba, sino que se imputa. El juicio que emitimos al decir que alguien ha actuado dolosamente no es un juicio descriptivo, sino ascriptivo. De manera que se construyen estos conceptos de una manera completamente normativa, como ficciones normativas, y esto tiene, en el ámbito epistemológico de la prueba de los estados mentales, un derivado directo, que es que no existen pruebas de estados mentales, que es una cuestión de imputación, es una cuestión de aplicación de ciertas presunciones construidas por autoridades jurídicas. Y, por ejemplo, en nuestra propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en ocasiones ha llegado a decir que la prueba de los hechos psicológicos no es en realidad prueba, sino que es una cuestión de juicios de valor, una cuestión normativa. Mal usada la expresión juicios de valor, pero lo que quieren decir es una cuestión normativa. Si el materialismo eliminacionista o reduccionista, que nos dice que no hay estados mentales, es cierto, tampoco podemos usar las neuropruebas, las pruebas neurocientíficas, porque no existe nada que probar a través de ellas, no existen estados mentales. Cuando nos dicen los neurocientíficos que pueden saber qué emoción está sintiendo una determinada persona a partir de la observación de la actividad cerebral, y hay quienes incluso afirman que pueden adivinar en qué está soñando un sujeto cuando se está viendo la actividad cerebral de ese sujeto, en realidad los materialistas y eliminacionistas dirían esto queda completamente fuera de lo que puede ser probado porque no existen estados mentales, es una manera anticuada de hablar de estados cerebrales. ¿Hay salida a este dilema? A mí me parece que la normativización en este ámbito de los penalistas es peligrosa porque lleva a la responsabilidad objetiva. Yo creo que esto es un desliz, poco a poco, cada vez más rápido, hacia la responsabilidad objetiva. Porque normalmente la definición de estos elementos, como el dolo, la culpa, etcétera, acaba estando en función de la finalidad que se le quiere dar a la sanción penal o al derecho penal, y eso acaba instrumentalizando al sujeto. Bueno, se piensa, por ejemplo, en la prevención general positiva como finalidad de la pena, y de ahí se derivan cuáles son los requisitos para que haya dolo, pero sin que haya luego una comprobación mínimamente de cuáles serán realmente los estados subjetivos, los estados mentales subjetivos de los sujetos. ¿Estamos condenados a hacer esto? Bueno, yo sugeriría, también de manera tentativa, que una vía podría ser buscar algún tipo de materialismo, es decir, alguna manera de sostener que no hay entidades mentales como algo distinto de las entidades físicas, pero que al mismo tiempo no sea reductivista, que al mismo tiempo no niegue lo que antes he llamado las propiedades de lo mental, que logre explicar la intencionalidad o el contenido mental, que logre explicar la eficacia causal de la mente, que logre explicar la conciencia, introspección, etc. Entre las varias alternativas, el monismo anómalo, etc., a mí la que me parece más atractiva es el materialismo emergentista de autores como Mario Bunge o John Searle.
Estos autores sostienen que las propiedades mentales, en realidad, son propiedades emergentes, que es una noción muy oscura en la que hay que profundizar más, efectivamente, pero la idea es que son propiedades que surgen cuando se tiene en cuenta la actividad de todo el cerebro en su conjunto. Searle dice, una neurona no tiene conciencia, pero todas las neuronas conjuntamente pueden tener conciencia. Entonces, son propiedades emergentes en el mismo sentido en que la solidez, la transparencia, o en el mismo sentido en que emergió la vida a partir de materia inanimada. En algún momento la complejidad es tal que surge algo distinto. Quizá esa sea una manera de explicar los estados mentales. Asumir una especie de dualismo de propiedades. Hay un tipo de propiedades efectivamente muy complejas y extrañas y distintas, pero en su origen están las propiedades físicas, la actividad física. Esto lograría, me parece, una salida al problema que plantea la neurociencia para los estados mentales. Y el último punto, ya muy rápidamente, sería el de cómo afecta la neurociencia a la normatividad. Claro, hemos visto que el intento de los penalistas, el refugio de los penalistas es la casa de las normas, hacia la normativización de sus conceptos. Pero ahora resulta que vienen los neuroéticos y nos dicen que las normas en el fondo son reducibles a leyes causales, al menos las normas morales, que son las que en el fondo van a acabar inspirando el derecho penal, las normas morales que son recogidas al final en las normas básicas del derecho penal. Y esto lo dicen a partir de una serie de experimentos éticos y van construyendo una serie van proponiendo una serie de tesis que podríamos llamar, con el que van construyendo una especie de realismo moral neurocientífico. Estas tesis serían, primero, el intuicionismo. Lo que nos dicen es que la moral es una cuestión de intuiciones y no de razones. Nuestro cerebro funciona a veces con intuiciones, a veces razonando. El razonamiento es mucho más lento. En cuestiones morales nos dicen lo que tenemos son intuiciones rápidas que luego tratamos de racionalizar, pero la razón está al servicio de esas intuiciones. La segunda idea es que esas intuiciones están relacionadas con emociones. La segunda idea es el emotivismo. Son las emociones las que inspiran estas intuiciones, o estas intuiciones son un tipo de emociones. Joshua Green ha hecho experimentos cuando se le ponen problemas o dilemas éticos a los sujetos, en los que ha mostrado que cada vez que un sujeto se enfrenta a un dilema ético aparece una actividad importante en la zona del cerebro que regula las emociones, especialmente si el problema tiene implicaciones personales para el sujeto. La tercera idea es que estas intuiciones, emociones, son innatas. La moral es algo más innato que aprendido. Puede haber una parte cultural, pero fundamentalmente hay una serie de principios innatos, aunque no queda muy claro si se refieren a la capacidad moral o a los códigos morales en particular, pero piensan que hay una parte importante de innato. Mark Hauser, por ejemplo, llega a hablar de una gramática moral universal en un sentido análogo al que Chomsky hablaba de una gramática del lenguaje. Estas emociones innatas, además, tienen una explicación evolutiva. El darwinismo llega a dar una explicación de por qué tenemos determinadas intuiciones, determinadas emociones en materias morales y no otras. Una frase muy rápida de Michael Ruse, donde deja muy claro cuál es la idea de cómo influye el evolucionismo en este punto. Nos dice: pensamos que debemos ayudar, que tenemos obligaciones para con los demás, porque tener esas ideas va en nuestro interés biológico. Pero desde una perspectiva evolutiva, estas ideas existen sencillamente porque aquellos de nuestros antepasados que las tuvieron sobrevivieron y se reprodujeron mejor que los que no. En otras palabras, el altruismo es una adaptación humana, igual que lo son nuestras manos y ojos y dientes y brazos y pies. Somos morales porque nuestros genes, moderados por la selección natural, nos llenan de ideas sobre la conveniencia de serlo. Y el último punto de este realismo moral neurocientífico sería el normativismo. Algunos autores dan un salto más allá y afirman que estas intuiciones surgidas evolutivamente son los valores que debemos aceptar o son los deberes que tenemos que cumplir. Patricia Charlan, una gran filósofa, nos dice que la ciencia, igual que nos ha ayudado a saber qué tenemos que hacer para ser más saludables, nos puede ayudar también para saber cómo debemos vivir, cómo vamos a vivir mejor desde un punto de vista moral, qué deberes debemos asumir. En su opinión, todo tiene que ver con la oxitocina, el apego a los demás, y a partir de ahí surgen los valores que debemos respetar. Hay otros autores que basan algunas opciones morales, como vivir en comunidades más pequeñas, etcétera, en
sus ideas acerca de cómo funciona el cerebro. Bueno, creo que hay muchos problemas en estas tesis. Respecto de las cuestiones puramente explicativas, de cómo surge la moral, etc., hay una hipótesis alternativa que habría que rechazar antes de decir que la moral efectivamente tiene un origen evolutivo. La hipótesis alternativa es la señalada por este famoso biólogo Francisco Ayala. Lo que nos dice es: lo que ha producido la evolución es la aparición de la inteligencia, y la aparición de la inteligencia ha llevado a la moral, pero no directamente la moral. O sea que la moral no tiene en sí un valor adaptativo o evolutivo. Pero lo que me parece más claramente criticable es el salto a la normatividad. Los autores que lo dan, desde el punto de vista de neuroética, lo que nos dicen es que en realidad la ley de Hume no es una ley que tengamos que aceptar. Lo que nos dicen es que hay varios argumentos contra la ley de Hume. Algunos proponen ejemplos de argumentos donde claramente parece que se pasa de cuestiones descriptivas a cuestiones normativas o prescriptivas. Pero inevitablemente cuando uno lee esos argumentos, y no tengo tiempo para expresarlos aquí, se da cuenta que a lo que llegan, como mucho, es a conclusiones que son necesidades prácticas, deberes técnicos, a cosas que son instrumentalmente buenas, pero no cosas que llamaríamos genuinamente normativas. Y cuando parece que llegan a conclusiones genuinamente normativas y no solo a deberes técnicos, en realidad claramente uno ve cuál es la premisa normativa o valorativa que están presuponiendo. Lo que han construido no es un argumento completo, sino un entimema. El segundo tipo de argumentos, y con esto termino, tiene que ver con la idea de que la ley de Hume solo es válida para argumentos deductivos, pero no para argumentos por inducción, por abducción, la inferencia de la mejor explicación. Ahí podríamos derivar conclusiones normativas a partir de premisas descriptivas. Pero no ponen ningún ejemplo claramente convincente. Y además están presuponiendo que la ley de Hume es solo una consecuencia de un principio lógico, de la lógica deductiva, que es el principio de conservación de la lógica. Lo que no tenemos en las premisas no puede pasar a la conclusión en lógica deductiva. La conclusión no va más allá de lo que ya tenemos en las premisas. Y están pensando que si las premisas no son normativas, entonces obviamente no podemos tener una conclusión normativa, pero eso solo vale para los argumentos deductivos, porque ese principio no es válido para los argumentos no deductivos. Pero yo creo que no, que la diferencia entre descripciones y prescripciones es mucho más profunda. Hay un abismo lógico entre hechos y normas, y la carga de la prueba de cómo poder sortearlo me parece que está todavía en la parte de estos autores. Conclusión. Me parece que hay que construir una naturaleza humana mixta, y la neurociencia está intentando llevarlo todo a la physis, al aspecto más natural de la naturaleza humana. Dice Diógenes Laercio, de otro Diógenes, de Diógenes el cínico, también conocido como Diógenes el perro, que se pasaba el día buscando con una luz y rondando por las calles diciendo: busco un hombre, busco al hombre. Esto me recuerda a mí un chiste en el que se describe como un borracho está buscando debajo de una farola y le preguntan: ¿qué pasa? ¿Qué busca? Dice: no, es que he perdido las llaves y no las encuentro. ¿Pero seguro que las has perdido aquí? No, las perdí allá, pero aquí hay más luz. Pues me parece que la neurociencia está buscando la naturaleza humana donde tiene más luz, donde ella tiene más luz, pero la naturaleza humana no está solo ahí. Muchas gracias.